Vamos a hablar de las generalidades del sistema esquelético. Entonces, generalidades del sistema esquelético. Vamos a empezar entonces explicando que el esqueleto lo vamos a dividir en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial va a componer el eje del esqueleto, que es el que nos va a dar sostén, y comprende el cráneo óseo, que ya hablaremos de él, que es toda la bóveda craneal con la base del cráneo y el macizo facial, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Mientras que el esqueleto apendicular va a estar comprendido por el miembro superior y el miembro inferior. El miembro superior, que comprende la cintura escapular, es decir, la escápula o el omóplato, más la clavícula, y los huesos de la extremidad superior, que serían el hueso del brazo, que es el húmero, los huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito, y los huesos de la muñeca, que son los huesos del carpo, los de las palmas de las manos, que es el metacarpo, y los huesos de los dedos, que son los huesos de las falanges. Proximal, media y distal, proximal y distal en el dedo pulgar. Y mientras que el miembro inferior va a estar dado por los huesos coxales, que al unirse van a formar la pelvis ósea, y el hueso del muslo, que es el fémur, que forma la cadera, los huesos de la pierna, que es la tibia y peroné, y los huesos del tobillo, que sería, por debajo del tobillo, que serían los huesos del tarso, el metatarso, que es en la planta de pie, y las falanges en los dedos del pie, que los dedos del pie reciben el nombre de ortejos. Bueno, es así como vamos a estudiar este sistema esquelético, y vamos a hablar ahorita de qué lo compone. El sistema esquelético se conforma de cartílago y de hueso. Veremos a continuación entonces que el cartílago es una forma de tejido conectivo, es un tejido conjuntivo que es avascular, o sea, no le llegan vasos sanguíneos. O sea, la sangre que le llega no es a través directamente de vasos sanguíneos, es por difusión. Los nutrientes difunden desde un lugar distante, donde hay un vaso sanguíneo. Y son células que están en pequeñas cavidades. Son células aquí con su núcleo y su membrana plasmática. Y estas células van a elaborar unas proteínas alrededor de ellas, que este espacio es el espacio extracelular entre las células, y van a tener fibras y proteínas, una proteína que se llama colágena, sobre todo de tipo
2, la colágena tipo 2. Y este cartílago, donde hay huesos o hay uniones de huesos que van a soportar pesos o van a tener que soportar muchas fuerzas de tracción, la cantidad de colágena es mucho mayor y el cartílago casi ni se distiende, o sea, no se puede extender, es muy rígido. Por el contrario, en áreas donde la carga, el peso, la tensión son menores, casi no hay fibras de colágena y tiene más fibras elásticas. Vamos a ver entonces también las funciones del cartílago. Aportan soporte, ya dijimos, soporte a partes blandas, por ejemplo en el pabellón auricular, en la oreja, en el hélix y el antehélix con el trago, soporte a partes blandas. También van a aportar superficies lisas para que haya deslizamiento de las articulaciones. Cuando llega, por ejemplo, un hueso a una cavidad, hay un cartílago siempre alrededor, que es cartílago articular, ya hablaremos de ello, para que haya un deslizamiento y se puede ejercer un movimiento en la unión de estos huesos. Ya lo hablaremos más a fondo. Y también le va a ayudar al hueso, le va a dar una capacidad de desarrollo, sobre todo los huesos largos, para su crecimiento. Ya veremos que los huesos largos, ahorita que hablemos de ellos, tienen un cuerpo o diáfisis y dos extremos que son epífisis, y entre la diáfisis y las epífisis hay centros de crecimiento que son de cartílago, y en lo que se van osificando dan chance a que haya un crecimiento pero hablaremos en breve de eso. Entonces, existen tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, cartílago hialino, que es el más frecuente, tiene cantidad moderada de fibras de colágeno, y está muy presente este cartílago hialino en todas estas superficies articulares. También tenemos el cartílago elástico. Este cartílago elástico contiene fibras colágenas con muchas fibras elásticas. Por ejemplo, el pabellón auricular, que decíamos, el oído externo. O sea, muchas abundantes fibras elásticas y colágena, como en el pabellón oído externo, pabellón auricular. Y la tercera es el fibrocartílago. Tiene un número limitado de células y tejido de matriz intercelular, pero tiene bastantes fibras colágenas. Por ejemplo, los discos intervertebrales. Por ejemplo, los discos en la columna vertebral, ya veremos que la columna vertebral tiene los cuerpos vertebrales, tiene una articulación, pero entre cada cuerpo vertebral hay una unión, no solo en la parte de atrás, sino en la parte medial, que es el disco, y este disco es de fibrocartílago. O ya veremos también, por ejemplo, en la sínfisis del pubis, están unidas aquí por
fibrocartílago, pero ya lo veremos. El hueso es un tejido conjuntivo altamente especializado, está calcificado con una matriz extracelular calcificada que contiene cristales, entonces también es una forma es una forma también de tejido conectivo. Y este hueso, sus células, al igual que las del cartílago, van a formar una matriz extracelular. Sin embargo, esta va a tener otro tipo de fibras que son fibras colágenas, sobre todo colágena tipo 1. Y aparte, esta matriz, al tener, aparte de todas las sustancias que son comunes en la matriz extracelular, como paransulfato, queratansulfato, los proteoglicanos, ácido hialurónico, va a haber muchos cristales de hidroxiapatita, que lo que va a hacer es precipitarse y calcificar esta matriz extracelular, lo que va a hacer que estas células queden atrapadas en esta matriz dura, que también en breve hablaremos en el desarrollo del hueso como del modelo cartilaginoso, que cuando estos cristales empiezan a precipitar, cómo se disponen estas células. Bueno, entonces hablaremos de las funciones del hueso también, que lo principal es que va a proporcionar una estructura que va a dar soporte al cuerpo, una estructura de soporte, es como lo más importante. Va a dar protección a los órganos, a las vísceras, protección a las vísceras o órganos vitales del cuerpo, pulmones, corazón, riñones, hígado, el cráneo, el cerebro, etcétera. Va a ser un lugar importante para depósito de sales, como por ejemplo el calcio y el fósforo. Bueno, y va a ayudar como a las articulaciones para hacer los movimientos de palancas, que los músculos van a actuar en estos huesos para hacer palancas para provocar el movimiento. Y lo último es el sitio donde ahorita vamos a hablar, es el reservorio, donde va a alojarse en los huesos un órgano muy importante que recibe el nombre de médula ósea, y esta médula ósea es el reservorio donde van a nacer las células de la sangre. O sea, es el sitio donde la sangre nace, es el órgano que da vida a los elementos formes de la sangre. Existen dos tipos de huesos, ¿no? El compacto y el esponjoso. Esto lo vemos muy bien en los huesos largos. Entonces podríamos poner aquí, por ejemplo, un fémur izquierdo. Aquí. Entonces lo que veríamos es lo que les decía, que estos huesos largos generalmente van a tener, si aquí lo cortáramos, veríamos que vamos a tener en la parte más cortical un tipo de hueso que es un hueso que se llama compacto, que forma láminas compactas que
si lo cortamos en su forma sagital. Pero en la parte más interna vamos a ver que que este hueso forma trabéculas, forma una especie de esponja, formando espículas, y aquí es donde se va a alojar la llamada médula ósea, que va a formar los elementos, va a dar, este es el órgano que forma la sangre y da los elementos formes, de las células. Esta médula ósea va a tener células mesenquimatosas o células mesenquimales, pero también va a tener las células mieloides, o sea, células madre de sostén, y células mieloides que van a crecer y se van a ir a diferenciar en glóbulos rojos, en eritrocitos, en plaquetas, que son los remanentes de los pedazos de los megacariocitos, en los eritrocitos que provienen de los reticulocitos, que vienen de células madres de mieloides, plaquetas, neutrófilos, basófilos, macrófagos, y también de la serie linfoide, linfocitos, o sea, mieloides y linfoide, y la serie linfoide a los linfocitos B y T, los natural killers, etcétera. Entonces, vamos a ver que todas las células de la sangre están formándose dentro de los huesos, en la médula ósea. No confundir luego la médula ósea con la médula espinal. Entonces, muy importante, dentro de estas trabéculas está este órgano, que luego es el tuétano, que le llaman comúnmente el tuétano de los huesos, y este tuétano pues es la médula ósea, y es un órgano muy importante. Entonces, recordar: hueso compacto y las trabéculas, hueso esponjoso. Entonces, este hueso compacto tiene mucho que ver, y ahorita hablaremos en el desarrollo cómo es que llega de un modelo cartilaginoso a calcificarse para formar hueso compacto y las trabéculas. Vamos a hablar del desarrollo óseo. El desarrollo óseo es muy largo. Muchos huesos, por ejemplo, el húmero, el hueso del brazo, empieza a osificarse en el periodo, a las 8 semanas del periodo embrionario. Todavía ni ha nacido el producto, y ya se está osificando. Sin embargo, termina de osificarse hasta los 20-21 años de edad este hueso. Entonces, vamos a ver que hay dos formas de osificación: una que se llama intramembranosa y otro tipo de osificación que es la endocondral. Entonces, la osificación intramembranosa se hacen moldes de los huesos por células mesenquimatosas durante el periodo embrionario, y la calcificación ya se inicia en el periodo fetal. En la endocondral, es esto que los moldes de tejido condral, estos moldes de cartílago, se empiezan a calcificar después del periodo fetal, y finalmente el hueso ya calcificado, esta precipitación de los cristales de hidroxiapatita, hacen que se osifique este cartílago, y a lo largo de toda la niñez, la infancia, y hasta el término de la adolescencia es cuando se termina este proceso de osificación. Entonces,
vamos viendo que estas células, entonces las células mesenquimatosas del embrión van a formar un modelo, un molde, ¿verdad? Un molde de cartílago con muchas fibras colágena, y este molde va a estar invadiéndose por vasos sanguíneos. O sea, esto es lo que hace que los huesos tengan forámenes nutricios, y entonces esto es lo que va a hacer que haya también un cambio de estas células de condroblastos a condrocitos y de osteoblastos a osteocitos, y estos osteocitos van a crecer, estos osteoblastos van a crecer a osteocitos, van a empezar a formar su matriz extracelular. Este molde de cartílago va a seguir creciendo, y esto es lo que hace, perdón por lo burdo del dibujo, esto es lo que hace que se vaya calcificando, y esto es a lo que se le llaman centros de osificación. Ya sea centro de osificación, hay centros de osificación primarios, puede haber centros de osificación secundarios. Si también empieza la osificación acá en otro lugar, y depende hasta, por ejemplo, en las vértebras, aquí entrando el vaso sanguíneo, y puede haber hasta y bueno, vamos terminando, hasta que está totalmente, hasta que les decía, termina de osificarse, hasta que estas metáfisis, este cartílago de hueso, cartílago hueso, se termina de osificar, que es más o menos a los 21 años. Entonces es cuando deja de crecer el hueso, que ya todo está osificado, excepto estos sitios, ¿no? Aquí el vaso sanguíneo que entra para nutrir dentro el hueso. Estos huesos van a estar también cubiertos siempre por una pequeña membrana, siempre que va a crecer y va a limitarlo, una pequeña membrana llamada periósteo, en caso de los huesos. En caso del cartílago va a ser el pericondrio. Y bueno, es importante saber, en microanatomía ya veremos que microanatómicamente esta osificación se va haciendo en lo que se llama la unidad funcional del hueso, que es la osteona, porque como los osteocitos quedan atrapados dentro de su matriz calcificada, pues la difusión está más complicada que en el cartílago, ¿no? Entonces, estos osteocitos se van a disponer concéntricamente alrededor de los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos van por unos conductos que se llaman conductos de Havers, y más o menos 10 o 20 vueltas de osteocitos, de vaso sanguíneo a que encuentren otro vaso sanguíneo en otro conducto de Havers. Y esto es lo que se le llama la unidad funcional del hueso compacto. El hueso compacto está organizado de esta manera, y esta unidad funcional, estas vueltas concéntricas de células de osteocitos con sus conductos de Havers y su arteria y su vena, recibe el nombre de osteona. Una osteona es la unidad funcional del hueso compacto, mientras que la unidad funcional del hueso esponjoso, ya habíamos dicho, es hueso compacto, pero forma de esta manera así trabéculas, ¿va?
forma trabéculas de esta manera, como espículas, y ya habíamos dicho que entre estas espículas va a estar un órgano muy importante alojado, que es la llamada médula ósea, que va a dar lugar a va a dar lugar a los elementos formes de la sangre. Vamos a ver ahora cómo se clasifican los huesos. Los huesos se clasifican en huesos largos. ¿Por qué largos? No tiene que ver nada con el tamaño, tiene que ver con los diámetros. Los huesos largos, generalmente les decía, tienen una epífisis, tienen un cuerpo, epífisis, fisis cuerpo, una diáfisis, o sea, la epífisis que está por arriba del cuerpo, la diáfisis que es el cuerpo en sí, y aquí tendríamos, digamos, otra epífisis. Y entre la epífisis y la diáfisis muchas veces va a haber un sitio en transición que es la metafisis. Entonces, los huesos largos son huesos largos porque su diámetro longitudinal es mayor que lo ancho y lo largo. Su diámetro longitudinal, es mayor que su altura y su anchura. O sea, por eso son largos. Puede ser un huesito así o un hueso de ballena, pero si los diámetros, lo ancho y lo alto son más o menos iguales y la longitud es mayor, entonces es un hueso largo. Los huesos cortos, a diferencia, los huesos cortos son huesos que más o menos toda su longitud es igual, o sea, tanto lo alto como lo ancho y lo largo. Entonces, como los huesos del carpo, escafoide, semilunar, los huesos que están en la muñeca, son huesos cortos, porque más o menos son huesos que tienen las mismas longitudes entre cada una de ellas. Entonces, si tenemos largos y cortos, vamos a tener también planos. Entonces, los planos, por ejemplo, la escápula. La escápula tiene su anchura y su altura es igual, y la longitud pues es más o menos igual, pero, la anchura es más pequeña, pero lo ancho y lo largo son iguales, o sea, son los huesos planos. Vamos a tener otros huesos también, que son huesos irregulares, como por ejemplo el hueso esfenoides. Es un hueso irregular en la base del cráneo que tiene formas hasta muy complejas, que no tienen alas menores. Entonces, este tipo de huesos irregulares que no tienen forma, o los huesos, o como los huesos de la cara, ¿no? La maxilar superior, que aquí estarían los dientes. El maxilar superior, este huesecillo, es un hueso irregular. Y bueno, vamos a tener huesos especiales, como los huesos sesamoideos. Estos huesos son huesos extranumerarios, o sea, son extras, no son huesos que generalmente forman poleas,
y generalmente los vamos a encontrar en, por ejemplo, la rótula es un hueso sesamoideo, la rótula, en la que vamos a ver que en la rodilla, en la rodilla van a llegar fibras del cuádriceps que se van a insertar en la tibia. Entonces esto va a formar una polea para que la pierna pueda hacer extensión y el futbolista pueda patear la pelota. Entonces estas forman poleas y vamos a ver, generalmente estos sesamoideos también los encontramos en la articulación metacarpo-falángica y metatarso-falángica, con los abductores corto del pulgar y del primer ortejo. En el cráneo vamos a tener a veces, en el cráneo, vamos a poner aquí, como si fuera la parte de atrás, el occipital, con las líneas occipitales. En el cráneo, lo que vamos a tener a veces son huesos llamados wormianos. Por ejemplo, les hablaba en los parietales, esto lo estamos viendo por atrás al individuo, el hueso parietal, que es este hueso par, que va en la parte más lateral y externa de la bóveda craneana. Vamos a tener que el parietal es un hueso así como cuadrangular, pero se osifica del centro hacia afuera. Pero en ocasiones hay puntos focales de osificación que se hacen prematuros, entonces hacen huesos como si fueran otro hueso, pueden formar varios pseudo huesos. Dicen, pues esto no es el parietal, es otro hueso, pero no, sí sigue siendo el parietal. La diferencia es que estos son huesos wormianos, pero son huesos wormianos del mismo parietal, o pueden estar en el occipital y todo. O sea, cuando están en el cráneo son wormianos. Los que hacen poleas y que parecen extranumerarios son sesamoideos. Los huesos no son estructuras planas así como las hemos estado dibujando, sino que tienen accidentes, hay formaciones, hay detalles y formaciones óseas y accidentes óseos. Entonces, de estos detalles óseos van a aparecer generalmente donde se inserten músculos o tendones, o donde si el hueso está ejerciendo una articulación o una unión y está haciendo un movimiento, va a tener ciertas características para que pueda realizar dicho movimiento. Entonces vamos a continuación a hablar acerca de algunos detalles que podemos encontrar en los huesos. Podemos encontrar apófisis o procesos. Una apófisis, cuando escuchen la palabra apófisis, es una extensión o proyección que viene de un lugar principal. Por ejemplo, si estamos hablando de una vértebra, vamos a ver que esta saliente ósea, esta proyección, es la apófisis transversa. Esta proyección que sale es la apófisis espinosa. Entonces, apófisis es una proyección o extensión. ¿Qué más vamos a tener? Va a haber canales, o también va a haber agujeros. A los agujeros ya no les vamos a decir agujeros, para la clase será foramen. Ya saben que si es foramen, estamos hablando de agujero. Habrá ocasiones que sí digamos burdamente agujero, pero la palabra científica y correcta es foramen. Entonces, la diferencia entre un canal y un agujero es que, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, del
digamos en la órbita, en el cráneo. Así hacerlo rápidamente. En la órbita nosotros vamos a tener aquí a veces un canal. Si se fijan, el canal no está cerrado. Si yo dijera que es un foramen, aquí está el hoyito. Entonces, este foramen supraciliar o este canal, que a veces es canal, esa es la diferencia, el hueso que lo rodea. Entonces, forámenes o canales. Vamos a encontrar también agujeros, vamos a encontrar líneas que son elevaciones lineales por ejemplo, donde un músculo se inserte, por ejemplo, la tibia, aquí el tubérculo tibial, y vamos a ver que la espinilla, ahí es una línea, la línea tibial anterior, así se llama. Vamos a tener también cavidades, ok, y estas cavidades también pueden ser de recepción. Por ejemplo, hablando del húmero, en el húmero nosotros vamos a tener dos cavidades aquí de recepción para cuando hagamos la maniobra de flexión del brazo. Si aquí tenemos el hombro y nosotros queremos llevar nuestro brazo, el codo, lo queremos flexionar y llevar el antebrazo hacia el brazo, para que eso suceda, aquí tenemos un hueso que es el radio y aquí otro que es el cúbito, y aquí tenemos unas cavidades de recepción que van a hacer que este movimiento no se quede trabado, porque estos hoyitos van a recibir y se van a acoplar a la formación ósea de los huesos del antebrazo. También tenemos cavidades de articulación, que son las cavidades articulares, que son las más importantes pues para ejercer los movimientos, como en el hombro, en el fémur, ¿va? Entonces estas cavidades, como, perdón por el dibujo tan malo, pero para hacer movimientos de extensión, flexión, circunducción, etcétera. Vamos a tener también cavidades de ampliación para poder hacer estos movimientos más amplios. Lo veremos en el transcurso del curso, ¿no? También pues ya veremos, podemos encontrar tuberosidades. Las tuberosidades que son elevaciones redondeadas, a diferencia de los tubérculos. El tubérculo son pequeñas eminencias, o sea, pequeñas elevaciones, contra las tuberosidades que son más grandes y redondeadas. Vamos a ver protuberancias, que estas protuberancias son abultamientos o proyecciones óseas, como la que tenemos en la parte posterior del cráneo, el inion. Aquí está, bueno, ya veremos este accidente óseo, ¿va? Inion, esta protuberancia occipital externa, que todos tenemos como un chipotito en la parte de atrás, por arriba, donde termina el cuello y casi empieza la cabeza. Bueno, y con esto pues terminamos las generalidades. Importante, se me olvidó describir que en los
que el cartílago, ya les comenté que el cartílago es avascular, carece de nervios y de vasos linfáticos. Y bueno, el hueso sí se nutre, es muy importante, es decir, que se nutre y está muy vascularizado, y tanto las venas y las arterias como los linfáticos entran por un foramen nutricio, que ya se hablará de él en su momento.